Me bastó, gracia me salvó. Muy importante, no somos salvos por obra, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y como habíamos quedado la semana pasada, hoy vamos a seguir con el estudio de los dos testigos en el capítulo 11 de Apocalipsis. Pueden abrir sus Biblias, pueden buscar sus cuadernos y sus lápices para los apuntes. Te manda un mensaje Dorisa Wendy, por acá dice Dorisa que papá Dios bendiga esa dulce voz. Amén, gloria a Dios. Dice el Apocalipsis 11:4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Amén. Así es que sin más preámbulo, nuestro ministro Johnny Castro. El Señor me le bendiga a todas y todos. Gracias a Dios una vez más. Amén. Una semana más aquí. Vamos a estudiar su palabra, como dijimos la semana pasada. Íbamos a coger un break y íbamos a estudiar más a fondo un tema que es muy controversial, pero muy importante en la Biblia, que es el tema de los dos testigos mencionado en Apocalipsis, como acaba de mencionar el hermana Janes, Apocalipsis 11:4. Es un tema que nos va a abrir la mente hoy y vamos a tener una mente abierta espiritualmente. Vamos a pedir al Señor que nos traiga conocimiento, paciencia, discernimiento para poder entender algo, porque yo sé que muchos de ustedes tienen ya la mente trazada de lo que han escuchado anteriormente, de quiénes son esos dos testigos, ¿verdad? Pero hoy vamos a irnos a fondo con referencia a eso. Todos, y digo todos aquí, hemos oído acerca del arca de Noé, hemos oído de Moisés, hemos oído de Moisés abriendo las aguas del Mar Rojo, ¿verdad que sí? Hemos oído acerca de Sansón luchando contra los leones. Todos nosotros hemos oído estas grandes historias bíblicas, ¿verdad que sí? Pero lo que muchos de nosotros no hemos oído nada es con respecto a los dos testigos. Y la pregunta surge, ¿por qué sucede esto? En el libro de Apocalipsis, capítulo 11, dice que poco antes de que Jesús vuelva, Dios le dará poder a sus dos testigos. Dice y describe esta visión que Dios le da a Juan respecto a ellos. Juan escribe acerca de cómo un día estos poderosos testigos vendrán y no solo predicarán el evangelio, sino que se le dará poder que a su vez dará evidencia al mundo que Jesús es rey y que volverá algún día. El libro de Apocalipsis dice que estos dos grandes profetas o testigos tendrán fuego que sale de sus bocas. Tendrán el poder de detener la lluvia e incluso se le dará el poder milagroso de causar que caigan plagas sobre aquellos que rehúsan escuchar la palabra del Señor. Dice que por 3 años y medio realizarán milagros para básicamente probarle al mundo quién es Jesús antes de su retorno. Básicamente las historias milagrosas que todos hemos escuchado en la Biblia, hermanos, un día serán nuevamente visibles ante nuestros ojos. Lo que la Biblia dice respecto a los dos testigos es extremadamente poderoso, es emocionante y es sumamente importante. El poder de Dios estará presente haciéndose viral. Entonces, la pregunta surge, ¿por qué razón no escuchamos muchos sermones o mensajes acerca de los testigos? Es un suceso tan poderoso que pronto se cumplirá. Y hay muchas razones. Y la primera es que hay muchos debates con respecto a quiénes exactamente son los dos testigos. Todos nosotros aquí, hermanos y hermanas, tenemos nuestras propias opiniones respecto a esto. Estoy seguro de que muchos de ustedes han visto muchas diferentes perspectivas. Algunos creen que los dos testigos serán Enoc y Elías.
Otros creen que serán Moisés y Elías. E incluso otros dicen que es un simbolismo del Antiguo y el Nuevo Testamento. El tema es que todos tenemos nuestras propias opiniones sobre quiénes podrían ser. Todos tenemos suposiciones y teorías, debido a que no podemos señalar con exactitud quiénes son en las escrituras. No escuchamos muchos sermones respecto a ese tema. Tampoco vemos muchas películas, muchos shows respecto a eso, porque nadie quiere decir o crear algo que potencialmente sea incorrecto. Así que nos quedamos en silencio. Pero hoy, hermanos y hermanas, hoy esto va a cambiar. Hoy esto va a cambiar. Si sigues este mensaje desde el principio al fin, dándole toda tu atención, te digo lo siguiente, al final de este mensaje, ya no te preguntarás quiénes son los dos testigos, sino que sabrá con toda seguridad qué y quiénes son. Entonces, creo que la mejor manera de lidiar con este tema es por medio de irnos a un viaje espiritual. Vamos a ir a un viaje espiritual a través de las escrituras. Vamos a abrir nuestra mente espiritual, nuestro ser, para captar esto espiritualmente. Será un viaje personal y te voy a mostrar cómo Dios me ha guiado a mí a este viaje de investigar los dos testigos. Y estoy convencido que al final algo Ministro, poderoso. perdóname un minuto. Amén. Tengo que preguntarle a los hermanos, por favor, verifíquenme si todos pueden escuchar bien, porque me están mandando mensajes que algunas personas no escuchan bien, Johnny. Mira a ver si tú puedes subir el volumen, no sé, a tu aparato, a ver si es Yo lo eso. escucho bien, Juani. De este lado se oye bien. Se oye bien, ok. Entonces está bien, debe ser esa persona solamente. Ok, ministro, discúlpame. Ok, Gracias. vamos a seguir. Oye, Joana también dice que no lo puede escuchar bien. Entonces ya tengo más de una persona. No, sí, yo escucho bien, sí, sí. Tú sí, ok. 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 Discúlpame, Johnny, porque es que algunos dicen que no escuchaban bien. Decía que cuando comencé a estudiar la profecía bíblica, por primera vez hace unos años, yo me familiaricé con muchos maestros bíblicos quienes enseñaban que los dos testigos podrían ser Enoch y Elías. La razón por la que estos maestros dicen que podría ser Enoch y Elías fue porque, por supuesto, la Biblia nunca específicamente da los nombres de quiénes serán estos dos testigos. Entonces, yo estaba realizando unas posibles suposiciones de que tal vez sean Enoch y Elías. Y tenían una buena razón para creer que podrían ser Enoch y Elías. Y este fue el argumento principal. Este fue el argumento que muchos de los maestros que estudié presentaron. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Vayan anotando sus versículos y capítulos para que usted en su propio tiempo lo estudie, lo lea y lo analice usted por su propia cuenta. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice que todos, tarde o temprano, tenemos que morir. ¿Ok? Pero el tema aquí es que Enoc y Elías son dos individuos que nunca murieron. Dios lo tomó de la tierra y es una bendición que tuvieron ellos, ¿verdad? No vieron muerte. El argumento es que ya que todos nosotros tenemos que morir y ellos nunca murieron, tal vez retornarán a la tierra algún día como los dos testigos, para que así puedan morir, porque la Biblia dice que eventualmente todos moriremos, ¿verdad que sí? Ese era el argumento y tiene sentido, parece tener mucho sentido. A medida que estudiaba más y más, escuchaba otras perspectivas y otros puntos de vista, se me ocurrió la siguiente pregunta. ¿Enseña la Biblia que literalmente todos tenemos que morir? Porque si lo piensas, cuando Jesús vuelva,
habrán personas en la tierra que serán arrebatadas para recibir al Señor en el aire, ¿verdad que sí? Personas que nunca murieron, pero que están vivas para ver su venida. Y serán arrebatadas hacia el Señor. Se le darán nuevos cuerpos y reinarán junto con Él en el reino y nunca morirán y nunca vieron muerte. Entonces, algunas personas dicen que tal vez si hay personas que son arrebatadas hacia el Señor, que nunca mueren, entonces Enoc y Elías también pueden ser arrebatados sin morir, porque la Biblia dice que cada uno de los que viene a Cristo ya murió junto con él en la cruz. Dice que todos los que han creído en Cristo han muerto literalmente junto a él en la cruz. Entonces, ya que sabemos que Enoc y Elías obviamente creen en Cristo, algunos dicen que tal vez ellos ya han muerto de la misma manera, ya que tienen fe en Cristo. Tal vez ambos han muerto con él en la cruz. Han sido liberados, no tienen que morir. Este es el contraargumento que yo encuentro. Entonces, eso produjo que me hiciera más preguntas y me llevó a estudiar otras perspectivas sobre este tema para tener una visión lo más completa posible. Y la perspectiva más común con que me encontré fue con el argumento de que los dos testigos son Moisés y Elías. Personalmente, siempre he encontrado que esta perspectiva es extremadamente convincente. Y esta es la razón, primero, porque Elías dijo, porque dirían que Elías es uno de los dos testigos. Cuando a los dos testigos se le da poder, la Biblia dice que realizarán milagros para probarle al mundo que Jesús es exactamente quien dice ser que volverá. Dice que los dos testigos serán capaces de hacer bajar fuego del cielo. Y lo interesante es que el profeta Elías hizo exactamente eso. Cuando él estuvo en la tierra, también hizo caer fuego desde el cielo para mostrarle a la gente la realidad de Dios. Ahora, tiene sentido que si los dos testigos van a hacer bajar fuego desde el cielo, tal vez uno de ellos sea Elías, ¿verdad que sí? Como que suena bien eso. Tiene sentido. El otro punto respecto a Elías es que es muy interesante, es lo que dice el profeta Malaquías. El profeta Malaquías en el capítulo 4, versículo 5, dice, pon atención a esto, pongan atención. Dice, estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Entonces, aquí el Antiguo Testamento, el profeta Malaquías escribe que antes que vuelva el Señor, Elías volverá a la tierra nuevamente. Es convincente esto, ¿verdad que sí? Luego retornaremos a esas perspectivas. Vamos a seguir. Pero, ¿qué hay en el caso de Moisés? ¿Por qué es un candidato para ser uno de los testigos? Si los dos testigos realizarán milagros, si se le da poder para enviar plagas al mundo, si existe alguien en la Biblia que tenga algo que ver con los milagros y la plaga, ese es Moisés. Moisés, cuando intentaba decirle al faraón que dejara ir a su pueblo, el faraón se negaría a escuchar y después rehusarse y a obedecer los mandatos de Dios. Dice que se enviaron plagas a Egipto para castigarlos. Y algo muy similar a eso va a suceder cuando los dos testigos hagan su aparición en la escena. Tú puedes ver por qué existe este gran argumento a favor de Moisés de que sea uno de los dos testigos. Hay algo más que un argumento extremadamente convincente a favor de Moisés y Elías. De hecho, creo que el argumento más convincente, y sabemos que Elías nunca murió, tuvo suerte, estaba en la tierra y luego fue tomado a otra dimensión en un carro de fuego. Fue llevado al cielo y nunca tuvo que enfrentar la muerte. Dios lo tomó. Eso le llamamos un arrebatamiento. Pero Moisés sí murió. Y aunque Moisés murió, aparentemente algo sucedió con su cuerpo. Y de alguna manera Moisés está vivo.
Porque cuando Jesús estuvo aquí, y vamos a poner atención a esto, hace casi 2000 años, él tuvo un encuentro con Moisés y Elías, juntos de pie. Y eso lo encontramos en Mateo 17. Dice, Jesús estaba caminando con Pedro, Juan y Santiago. Y eventualmente vinieron a él, vinieron a esta montaña, y dos figuras, dice que dos figuras aparecieron frente a sus ojos. Y cuando los seguidores de Jesús lo vieron, Jesús cambió su ropa, era blanca. Su rostro comenzó a brillar como el sol, dice las Escrituras. Y luego comenzó a hablar con estos dos individuos, que según el versículo 3, aprendemos que son Moisés y Elías. Y los dos seguidores de Jesús estaban impactados. Ven a Jesús hablando con Moisés y Elías. Su cara, su ropa es diferente, todo cambió. Y luego escuchan esta voz atronadora que viene del cielo. Dice, este es mi hijo. Escúchenlo. Después de ver todo eso, hermano, dice las Escrituras que estaban aterrorizados. Y digo algo, yo también lo hubiera estado si hubiera estado ahí. Al ver a Cristo, nuestro Cristo, con ese resplandor y estas dos figuras hablando con él. Todo esto es muy interesante. Por alguna razón Jesús tiene esta reunión con Moisés y Elías. Muchos creen que toda esta escena es un anticipo de cómo Moisés y Elías algún día volverán precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Yo diría que sí, que esto es extremadamente convincente y y es una de las razones por las que por años, si alguien me preguntaba quiénes eran los dos testigos, habría respondido de una alta posibilidad de que sean Enoc y Elías o Moisés y Elías. Pero en ese tiempo me inclinaba más por Moisés y Elías. Así hubiese respondido, porque todo parece encajar con Moisés y Elías. Especialmente para mí, esto es lo que siempre yo decía, es Moisés y Elías. El problema es que nunca estuve completamente satisfecho por completo. Nunca lo estuve. Porque cuando la gente me preguntaba quiénes eran los dos testigos, siempre contestaba quienes yo pensaba que podrían ser. Tal como muchos ministros de hoy responden quienes ellos piensan que podrían ser. Hermanos, con el paso del tiempo comenzó a molestarme eso, porque algo que he aprendido es que cada pregunta tiene una respuesta concreta en la Biblia. Y solo tenemos que descubrirla. Ahí fue cuando comencé a orar y a estudiar y a escudriñar. Comencé a orar a Dios que me diera claridad para entender, porque ya sé quiénes los demás dicen que los dos testigos podrían ser. He leído que podrían ser Moisés y Elías o Enoc y Elías, incluso tal vez el Antiguo y el Nuevo Testamento. He analizado todas las teorías. Y aunque la he investigado y he leído todas al detalles, aún así me quedaba con la idea respecto a quiénes podrían ser y no quiénes la Biblia dice que son en realidad. Después de orar al respecto, pedir sabiduría, revelación, iluminación, pedir inspiración para entender la palabra del Señor, comencé a estudiar el encuentro que estuvo Jesús con Moisés y Elías y encontré algo interesante. Pongan atención a esto, muy importante. Volvamos a Mateo 17. Mateo 17 dice, aquí se menciona cómo Jesús se reunió con Moisés y Elías. Dice, y como después de sus seguidores los seguidores de Jesús comenzaron a interrogarlo y le hicieron preguntas respecto a este encuentro. Y mira cómo se desarrolla la conversación entre Jesús y sus seguidores. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Esta pregunta que le están haciendo aquí hace referencia a que el profeta Malaquías dijo que Elías volvería antes del retorno de Cristo. Ya vimos eso en los discípulos también lo sabían, los discípulos también lo sabían. Por lo tanto, aquí le preguntan
¿Por qué los maestros de la ley dicen que Elías debe venir primero? Y mira cómo Jesucristo responde aquí. Mira cómo el maestro le responde. Sin duda dice, Elías viene y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Pero les digo que Elías ya vino. Qué interesante. Aquí el mismo maestro Jesucristo dice, pero le digo que Elías ya vino y no lo conocieron. Dice que no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera, dice el maestro, va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces, aquí entendieron los discípulos que le estaba hablando de Juan el Bautista. Básicamente, los discípulos le preguntaban por qué las escrituras dicen que Elías va a venir antes del retorno del Señor. Y Jesús le hace saber que Elías ya vino, pero en forma de Juan el Bautista. Antes de que Jesús comenzara su ministerio, Juan el Bautista ya estaba presente predicando acerca del reino de Dios. Juan el Bautista predicaba con el ardor e intensidad que le trajo problemas y lo mataron por su fe. Eso lo hemos leído, ¿verdad? Y Jesús aquí le hace saber que a sus discípulos que cuando dice que Elías va a venir, hablando de cómo Juan el Bautista, en el espíritu de Elías, vendría primero para preparar el pueblo para el ministerio de Jesús. Y esta es la razón por la que cuando Juan el Bautista estaba a punto de nacer en el mundo, y esto es importante, un ángel le dijo lo siguiente a sus padres, y nos vamos a buscar eso en Lucas 1:13. Lucas 1:13. Dice el ángel a los padres de Juan, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración, dice el ángel. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Cuando vamos al versículo 17, dice, él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Aleluya. Dice, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. Y de este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Mira este versículo y compáralo a lo que dice Malaquías 4. Dice, estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Tal como aquí dice que Elías vendrá y que hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. En Lucas, el ángel le dice a los padres de Juan, entre paréntesis aquí, este niño que vas a tener, Juan, vas a tener el espíritu de Elías y va a hacer que los padres se reconcilien con sus hijos y va a guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. Qué interesante. Hace referencia al mismo suceso y ahora vemos por qué Jesús dijo que Juan el Bautista fue el cumplimiento de la profecía respecto a Elías volviendo al mundo. Este es un gran descubrimiento, pero nos plantea nuevas preguntas. Toda esta profecía de Malaquías respecto al retorno de Elías era parte importante de por qué Elías podría ser uno de los dos testigos. ¿No es verdad? Dice que volverá, dice que vendrá, pero ahora es como si tuviésemos que volver al principio nuevamente, porque vimos que Juan el Bautista fue el cumplimiento del retorno de Elías. Entonces, ¿cómo llegamos al fondo de quiénes son los dos testigos? ¿Cómo llegamos al fondo? Si uno de ellos ya vino. En la profecía, el mismo maestro dice que él vino ya y preparó el camino para él. Buenos hermanos y hermanas, aquí es donde comienza nuestro viaje, porque ahora, después de haber analizado todo esto, estamos listos para ver lo que dice el libro de Apocalipsis respecto a los dos testigos, con una mente abierta y objetivamente, una mente espiritual. Y Dios iluminará nuestro entendimiento como nunca antes para revelarnos exactamente quiénes son estos dos.
La mejor manera de comenzar es por medio de mirar a lo que dice el libro de Apocalipsis en relación a los dos testigos. Sabemos que en el capítulo 11, Juan está hablando con un ser angelical. Dice que está recibiendo otra visión en relación al fin de los tiempos. El libro de Apocalipsis está lleno de visiones. Sabemos que ha visto la bestia y que fue interpretado por el ángel como la llegada de un impío, de un rey impío. Vimos que Juan vio una mujer que estaba vestida de cielo y dio a luz a un niño. Vio visiones, vio muchas visiones, vio visiones de Babilonia, la gran ramera, vio visiones y luego el ángel siempre le indicaba la interpretación de qué significaban los símbolos de las visiones. Aquí lo único interesante acerca de esta visión de los dos testigos es que el ángel no entra en detalles respecto a qué representan los dos testigos. Tiene esta visión de estos dos testigos, estos dos profetas, estas dos entidades que proclaman la palabra de Dios al mundo. Básicamente se nos deja allí. El ángel no explica qué representan los dos testigos. Entonces, tenemos que hacer mucho trabajo de investigación. Con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a llegar a este punto. Felizmente, tenemos unas cuantas palabras claves aquí que nos ayudarán a hacer esta investigación. Aquí vemos que el ángel le está hablando a Juan y hablando con la voz de Dios y dice que por mi parte, dice, yo encargaré a mis dos testigos que vestidos de luto profeticen durante 1260 días, 3 años y medio. Esto se refiere al comienzo del periodo de 3 años y medio antes de que el anticristo comience a imponer su mandato. Recordemos que la tribulación tiene un periodo de una semana, años, que son 7 años y medio. 7 años, perdón. En ese periodo hay 3 años y medio que es el comienzo y los últimos 3 años. Aquí estamos hablando del comienzo de los primeros 3 años, antes de que el anticristo comience a imponer su mandato impío. También menciona que estarán vestidos de luto. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros. Dice que si alguien quiere hacerle daño, ellos lanzarán fuego por la boca y consumen a sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerle daño. Estos testigos tienen poder, dice, para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando. Y tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra. ¡Qué poder! Cuantas veces quieran, con toda clase de plagas. Básicamente, cuando examinamos esto, hermanos y hermanas, ¿qué vemos aquí? Vemos que dice que yo encargaré a mis dos testigos y luego el ángel nos da una pista respecto a la identidad de los dos testigos. El ángel dice, también podría decir que la voz de Dios dice, estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. ¡Wow! ¡Qué clave nos está dando ahí! Cuando te imaginas a Juan recibiendo esta revelación, tú, ¿qué te viene a la mente? Cuando escuchas dos testigos, automáticamente tal vez dos personas, dos individuos, dos profetas. Y ya que no tuvimos nosotros ahí, no fuimos testigos presenciales de lo que Juan vio, ¿ok? Y considerando que el ángel no entra en muchos detalles de respecto a la identidad de estos dos profetas, estos dos testigos, es difícil de imaginar cualquier cosa aparte de dos individuos. Y dice que cuando los dos testigos hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo le hará la guerra. Dice que lo vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, la cual figurativamente o espiritualmente se le llama Sodoma y Egipto. Y gente de todo pueblo, tribu y lengua, dice, y naciones,
Contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no se permitirá que se le dé sepultura. Wow. Dice que después de 3 días y medio se ponen de pies y suben al cielo y oyen una voz que le dice, suban. Y eso es todo lo que se nos dice respecto a los dos testigos. Algunos dicen que tal vez los dos testigos representan a dos múltiples cuerpos de personas, porque dice que sus cuerpos quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad. Podrían ser dos cuerpos o muchos cuerpos. Entonces, cuando dice dos testigos, ¿cómo vamos a descubrir quiénes y qué son? ¿Cómo vamos a llegar al fondo de todo esto? El ángel explicó lo que representa la bestia. Si el ángel nunca hubiese explicado lo que la bestia o el dragón representan, muchos de nosotros aún ahora estaríamos pensando que algún día un dragón literalmente gigante con cabeza múltiple saldría de la tierra. Y luego tenemos que esta bestia que sale del mar, muchos de nosotros pensaríamos que las cosas sucederían de esta manera. Afortunadamente el ángel interpreta la visión y nos hace saber que la bestia y el dragón representan un reino, ¿verdad? Si quieres saber lo que los dos testigos representan, tenemos que investigar y mirar con atención a la palabra clave que el ángel nos ha dado aquí. Permíteme decir lo siguiente. Si el ángel, cuando el ángel le estaba hablando a Juan respecto a la bestia venidera, el futuro anticristo, si el ángel nunca hubiera dado a Juan la interpretación, ¿cómo podríamos nosotros haberlo encontrado? ¿Cómo podríamos nosotros haber descubierto tal vez que esa bestia representaba un rey, un reino? Bueno, muy sencillo, por medio de poner atención a las palabras claves. Tenemos que comenzar a poner atención a las palabras clave de la Biblia, porque ahí están las respuestas a todas las preguntas. Aquí hubiésemos visto la palabra bestia y luego todas las escrituras donde algún profeta se hubiese referido a alguna bestia o como se interpretó en el pasado. Vimos en el libro de Daniel que él vio bestias y que representan estas bestias reinos y reyes. E incluso si Juan no se le hubiese dado la interpretación de la visión en detalle en Apocalipsis, podríamos haber investigado y descubierto que la bestia representaba un reino o un rey. Por medio de ver cómo el símbolo bestia fue usado en otras partes de la Biblia. Lo mismo, hermano, lo mismo se puede hacer en este caso. Aunque no se nos da la interpretación de los dos testigos en detalles, lo que nos ha llevado a todas estas especulaciones respecto a quiénes son, podemos realizar la investigación y la clave está en el versículo 4. Menciona exactamente quiénes son los dos testigos y te lo hace saber. Dice en el versículo 4, estos dos son los dos olivos y los dos candelabros. Ahora, si queremos descubrir quiénes son los dos testigos y qué son, lo que tenemos que hacer es descubrir qué y quiénes son los dos olivos y los dos candelabros. Si podemos entender a los dos olivos, podremos entender quiénes son los dos testigos. Si podemos entender quiénes son las dos lámparas, entonces entenderemos quiénes son los dos testigos. Específicamente dice que entre paréntesis, esta visión que está viendo acerca de los dos testigos, ellos son los dos olivos y los dos candelabros. Nos permite hacer el trabajo de investigación espiritual aquí. Ahora, ¿estamos listos? ¿Estamos listos para comenzar? Los dos olivos. ¿Qué dice la Biblia sobre los dos olivos? ¿Qué dicen otros profetas al respecto a los olivos? Vamos a comenzar. Veamos lo que Zacarías dice respecto a los dos olivos. Zacarías fue un profeta del Antiguo Testamento y se conocía por haber recibido muchas visiones.
apocalípticas de parte de Dios. Y aquí también está por entregarle una visión al fin de los tiempos. Dice Zacarías, y me preguntó, aquí está hablando Zacarías, ¿qué es lo que ves? Y Zacarías responde, yo le respondí, veo un candelabro de oro macizo con un recipiente en la parte superior. Encima del candelabro hay 7 lámparas con 7 tubos para las mismas. Hay también junto a él 2 olivos, uno a la derecha del recipiente y otro a la izquierda. Entonces les preguntó el ángel a Zacarías, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Y también le pregunté, dice Isaías, ¿qué significan estas 2 ramas de olivo junto a los 2 tubos de oro por los que fluyen el aceite? Dice, el ángel le respondió a Zacarías, ¿acaso no sabes lo que significan? Y Zacarías le responde, yo tuve que admitir que no lo sabía. Así que el ángel me explicó, estos son los 2 ungidos que están al servicio del Señor de toda la tierra. Mire cómo el ángel le contesta a Zacarías aquí. Estos son los 2 ungidos que están al servicio del Señor de toda la tierra. Aleluya. Y esto es todo lo que dice. Pero esto es todo lo que el ángel dice. El ángel dice que estos 2 son los 2 ungidos que están al servicio del Señor de toda la tierra. Ok. Esto nos ayuda en algo, ¿verdad que sí? Un poco. Ahora, sabemos que los 2 olivos representan a 2 que son ungidos. Hay 2 personas o grupos de personas que son ungidas para servir al Señor. Ahora tenemos que descubrir esto. ¿Se ha usado el olivo alguna vez para referirse a una sola persona? ¿O el olivo se usa en las escrituras para referirse a múltiples personas? Ok. Vamos a Jeremías 11:16. Jeremías 11:16. Jeremías está haciendo un llamado al arrepentimiento de su pueblo, Israel. Muchos se habían alejado de Dios. Muchos habían dejado de escuchar la voz del profeta. Y Jeremías con voz fuerte, trata que vean cuán importantes son ante los ojos de Dios. Él quiere que sepan lo importante que son su posesión más preciosa, el pueblo. Mira lo que dice el pueblo al pueblo judío. Mira lo que dice al pueblo judío. El Señor te puso por nombre olivo frondoso, lleno de hermosos frutos. El Señor te puso por nombre olivo frondoso, lleno de frutos hermosos. Pero en medio de grandes estruendos, dice la palabra, te ha prendido fuego y tus ramas se consumen. El Señor Todopoderoso, el que plantó, ha decretado una calamidad contra ti, dice Zacarías. Por causa de la maldad que cometieron el pueblo de Israel y la tribu de Judá, dice el Señor, me han agraviado al quemar incienso a Baal. ¿Qué dijo en el versículo 16? El Señor te puso por nombre olivo frondoso. ¿A quién se le llamó olivo frondoso? Al pueblo judío. El olivo no hace referencia a una persona, sino que hace referencia a un cuerpo de personas, de muchos que componen una nación. Y en esa referencia trata del pueblo judío. Y Jeremías dice que porque han dado la espalda a Dios y no se arrepienten, ¿qué dice que le sucederá? Dice, en medio de grandes estruendos te ha prendido fuego y tus ramas se consumirán. Este olivo representa al pueblo judío. ¿Existe alguna referencia en el Nuevo Testamento de algún olivo que representa un grupo de personas? Bueno, estamos a punto de descubrirlo. Si nos vamos a Romanos 11:24, en Jeremías dice que el pueblo judío, a menos que se arrepienta, ¿qué sucederá? Ellos que representan un olivo, sus ramas serán arrancadas. ¿Verdad que sí?
Y mira lo que Pablo dice en Romanos 11:24. Pablo le estaba escribiendo una carta a los romanos y le hablaba a los gentiles. ¿Qué son los gentiles? Los gentiles, para aquellos que no saben, un gentil es una persona que no es judía. Independientemente si eres de la India, si eres indígena, si eres americano, si eres dominicano, si eres asiático, no importa lo que sea, si no eres judío, eres un gentil. ¿Ok? Si no eres judío, entonces eres un gentil. Básicamente, Dios ve al mundo, la humanidad, en dos grupos, los judíos y los gentiles. Todos los demás son gentiles y al otro grupo es el judío. Pablo le está escribiendo a los gentiles aquí, haciéndonos saber que debido a que hemos venido a tener fe en Cristo, hemos sido incluidos en el pueblo de Dios. No somos judíos por linaje, recuerden eso, pero por fe en Cristo hemos llegado a ser el pueblo de Dios. Pablo aquí está diciendo que el pueblo judío es un olivo, pero ciertas ramas han sido arrancadas porque no escucharon la voz de Dios y no creyeron al hombre que fue enviado al Cristo. Debido a esto, hermanos, Dios ha levantado este otro olivo que también usará para que se le sirva. Dice que tú como gentil ahora también eres parte del olivo. Y vamos a leer esto. Dice, me dirijo ahora a ustedes, los gentiles. Y sigue diciendo, ahora es bien, la verdad es que algunas de las ramas han sido desgajadas. Dice, y que tú, dice, siendo de olivo silvestre, gentil, has sido injertado entre las otras ramas, ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Si te jacta, dice la palabra, de ellos, ten en cuenta que no eres tú que nutre la raíz, sino que la raíz es que te nutre a ti. Esto es muy profundo aquí. ¿Recuerdas que Jesús dijo que si creíamos en Él y permaneceríamos en Él, continuaríamos llevando fruto? Eso es exactamente a lo que Pablo se refiere aquí. Se refiere a que aquellos que tienen fe en Cristo se convierten básicamente en olivo. Y le dice a los gentiles que no se vuelvan arrogantes, no por el hecho de que Dios ahora te llame su pueblo, Él simplemente va a descartar su pueblo judío. El hecho de que ahora tengas fe en Cristo y te hayas convertido en un olivo, no significa que el olivo de los judíos sea desechado. Aún son un olivo, aún Él está obrando en ello, aún no ha terminado con ello. Es por eso que dice, si alguna de las ramas han sido arrancadas, tú los gentiles, siendo un olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas, no te vuelvas arrogante, no te consideres superior a las otras ramas. Si lo haces, recuerda que la raíz es que nutre, no las ramas. Entonces, está repitiendo lo que Jeremías dijo, porque Jeremías dijo que en medio de grandes estruendos, el olivo original, el pueblo judío, se le quebrarán las ramas. Y aquí Pablo está hablando de ramas arrancadas y les escribe a los gentiles y le dice, tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuese injertado. De acuerdo. Pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe. Y tú por la fe que tienes firme, así que no seas arrogante, sino sé temeroso, dice Pablo. Y si ellos dejaran de ser incrédulos, serán injertados porque Dios tiene el poder para injertar su pueblo de nuevo en el olivo. Aquí Pablo dice que el pueblo judío, que en el momento que alguna persona del pacto descendiente de Israel viene a fe en Cristo, pueden volver a ser injertados en el olivo, pueden volver a ser un olivo, dice Pablo. Los gentiles, a través de la fe, hemos podido llegar a ser un olivo. Y él dice que una vez que los judíos lleguen a la fe, a creer en Cristo,
volverán a su hogar a ser un olivo. Pero ahora no depende de cuántas reglas del Antiguo Testamento puedes cumplir, sino que se trata de tener fe en el Hijo amado de Cristo, de Dios, Jesucristo. Dios es capaz de reinjertarlos de nuevamente. Para entenderlo lo mejor posible, hermanos, nos hemos convertido en un olivo, injertado en un grandioso olivo. Él dice que en el momento en que el pueblo judío viene a Cristo, estas personas naturales serán injertadas en su propio olivo. Entonces, como creyente por fe, nosotros que no somos judíos por linajes, nos hemos convertido en parte de ese gran olivo. En el momento en que el pueblo judío viene a la fe, ellos serán su propio olivo. ¿Cuántos olivos son? 2 olivos. Por eso Zacarías dice, estos 2 olivos son ungidos para servir al Señor de toda la tierra. No solo los judíos, ni solo los gentiles, sino judíos y gentiles. Injertados en un solo olivo, pero aún así separados sirviendo al Dios de la tierra. Y por eso Pablo dijo, hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos, dice Pablo. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de todos los gentiles. De esta manera, todo Israel será salvo. Pablo acaba de profetizar, dice que ha habido alejarse, falta de fe en Cristo. Pero una vez que el número completo de los gentiles venga a la fe, aquellos que son judíos, algo sucederá. El pueblo judío, el pueblo de Israel, de alguna manera vendrá a la fe en Cristo. Y eso lo sabemos. Y por cierto, que no todos vendrán a la fe en Cristo, pero un gran número de ellos sí lo hará. Un gran número de ellos lo hará. Y una vez que esto suceda, como lo acabamos de ver, una vez que esto suceda, serán injertados de nuevo en su propio olivo, en su olivo original. Ahora, volvamos al Apocalipsis. ¿Quiénes son los 2 testigos que profetizan por 3 años y medio en el poder del Espíritu Santo? ¿Quiénes son? ¿Dice que eran 2 personas? No. ¿Dice que eran 2 individuos? No. Más bien dice que eran los 2 olivos. Los 2 olivos. Cuando llegue el tiempo en que Dios derrame su Espíritu Santo, su Espíritu ya está aquí, ya está dentro de cada uno de nosotros. Pero cuando el poder venga, será solo desatado cuando ambos olivos estén listos para el servicio. Y eso solo puede pasar cuando tienes 2 olivos. Tenemos un grandioso olivo ahora, pero aún estamos esperando por el arrepentimiento de su pueblo Israel. Una vez que vengan a la fe y al conocimiento del Mesías, Cristo, tienes 2 olivos listo para el servicio, elegido, listo para operar en el poder del Espíritu Santo. Y serán ungidos, dice la palabra, y el testimonio de los 2 testigos comenzará. Hemos visto mucho, pero hay mucho más por descubrir. Dice que los 2 testigos no solo son los 2 olivos, sino que también son los 2 candelabros. Entonces, ¿dónde están los 2 candelabros? Tenemos que explicar eso también, ¿verdad que sí? Luego dice que vas a salir fuego de la boca de los 2 testigos. Dice que tienen el poder de cerrar los cielos. Nosotros, como creyentes, tendremos ese poder. Esto es algo que tendremos que explorar. Vamos a convertir el agua en sangre. Esto es algo que se pondrá aún más profundo. También dice que estarán muertos por 3 días y medio. ¿Cómo es posible que múltiples personas estén muertas por 3 días y medio? Tendremos que explorar eso también. Hay respuesta para todo eso. Y dice que estarán vestidos de luto. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que sus cuerpos no podrán ser enterrados? Mira lo que dijo Jesús en Hechos 1:8. Dice,
Pero cuando él venga, el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder. Dice, y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. ¿Quién dijo que serían sus testigos? Su pueblo. Y ellos recibirán poder. Dios derramó el poder de su Espíritu de manera poderosa en el libro de los Hechos. Los apóstoles, los hombres y mujeres de Dios fueron capaces de hacer grandes prodigios. Los muertos eran resucitados, dice la palabra, los discapacitados sanados, las extremidades eran restauradas, los ojos eran abiertos. ¡Cuántos milagros! Cuando sea el tiempo para que los testigos de Dios se enfrenten así nuevamente, sus poderes serán tan grandes que no tendrán otra opción de hacerse viral. El mundo verá que nuestro Dios es el Dios verdadero. Ahora vamos a ver, hermano, otra pieza de este rompecabezas. Sé que han sido muchas informaciones a la vez. Sé que ha sido mucha información. Entonces, hemos visto que los dos testigos son los dos olivos. Y Dios nos ha permitido ver que los olivos representan a su pueblo, tanto judíos como los gentiles. En Apocalipsis 11:4 dice que los dos testigos no solo son los olivos, pero también dice que son los candelabros. Debemos recordar que todo esto es una visión que Juan recibió. Para entender la visión debemos investigar cada símbolo y cómo se utiliza en la Biblia. No tendríamos que hacer esto si el ángel hubiese interpretado la visión a Juan de los dos testigos, de la misma manera que interpretó la visión de la bestia o Babilonia. Pero Dios quiere que nos enfoquemos, y eso está bien, que aprendamos. Él quiere que estudiemos la Biblia. ¿Cómo vamos a determinar qué significan los dos candelabros? Bueno, esto está también en la Biblia. En esta ocasión no tenemos que buscar mucho. La Biblia, porque al comienzo del libro de Apocalipsis, Juan tiene una visión diferente que involucra candelabros. Y esta visión, el ángel interpreta exactamente lo que los candelabros representan. Estos nos ayuda porque si vemos cómo interpreta los candelabros y los representa en esta visión, entonces entenderemos lo que los dos candelabros representan en el contexto de la visión bíblica. En Apocalipsis 1:12, Juan ve una visión del Cristo glorificado. Y también ve 7 candelabros de oro. La Biblia dice, me volví para ver de quién era la voz que me hablaba. Y al volverme vi 7 candelabros de oro. En el versículo 20, Juan recibe una interpretación de lo que significan estos símbolos. Esta explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, dice el ángel, y de los 7 candelabros de oro, dice, las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Como puede ver aquí, el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos. Y de este pasaje aprendemos que las estrellas en las visiones a menudo son símbolos de ángeles, ¿verdad que sí? Aquí también vemos claramente que los candelabros son un símbolo de las iglesias. ¿Y qué es una iglesia? ¿Es la iglesia una persona, una sola persona? No. ¿Es una sola entidad? No, de ninguna manera, ¿verdad que no? La iglesia es un cuerpo y siempre lo ha sido. Un grupo de creyentes, un cuerpo de creyentes, muchas personas. Entonces en Apocalipsis 11:4, cuando dice que los dos testigos son los dos candelabros, no está diciendo que los dos testigos son ¿qué? Dos iglesias o dos cuerpos de creyentes. Los dos testigos son los dos olivos. ¿Quiénes son? Los creyentes judíos y los creyentes gentiles. Los dos olivos. ¿Y qué son ellos? Dos iglesias. Dos cuerpos de creyentes. Lo mismo, ¿eh? Tal como lo vimos en los olivos, creyentes judíos y gentiles, aquí lo vemos con los candelabros, iglesias. Es impactante, hermanos.
Y es tan claro, los dos testigos son el pueblo de Dios. Los olivos, los judíos y los gentiles, y la misma manera son los candelabros, que son sus iglesias, su cuerpo de creyente, el cuerpo de Cristo. Y el entender que somos un candelabro, ahora entiendes por qué Juan haría declaraciones como esta. Dice Juan, hagan brillar su luz, dice Juan en Mateo 5:16. O este otro en Lucas 12:35 dice, manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Ya todo esto está tomando forma. Jesús hace referencia a su pueblo como lámparas y luces desde el principio. También se refirió a nosotros como árboles, árboles que llevan fruto. Dice, esto ha estado al frente de nosotros, nuestros ojos todo el tiempo. Todo esto es un cambio radical. Nunca más te verá de la misma manera, hermano, como uno de los olivos, como uno de sus candelabros. Tú como creyente, yo como creyente, somos testigos de Dios. Y esto significa que cuando dice que los dos testigos recibirán poder para testificar del poder de Cristo por 3 años y medio, ahora vemos que el el poder de Dios no caerá simplemente sobre dos personas, sino que caerá en todos aquellos que estén ahí y que crean en Cristo en ese momento. Esto lo cambia todo. El Espíritu Santo está aquí ahora y su poder está activo ahora, pero durante 3 años y medio estará presente de una manera que silenciará todo tipo de debate. Puede que te preguntes, ¿somos nosotros esa generación? ¿Somos nosotros la generación que recibirá este poder? Depende. Cuál sea la generación de personas, serán los últimos creyentes que estarán aquí durante los años finales antes del retorno de Cristo. Es una generación que experimentará el poder de Dios como lo hemos visto desde el libro de los Hechos. Por 3 años y medio testificarán, probándole al mundo lo poderoso que Dios es. En Apocalipsis 11:3, si ves en la versión de King James, y mira cómo dice, está escrito aquí, por mi parte dice, yo encargaré a mis dos testigos que vestidos de luto profeticen durante 1260 días, 3 años y medio. Se le dará poder. Y también en el libro de los Hechos nos muestra cómo los primeros cristianos se le dio un anticipo de lo que sucederá en los últimos cristianos. Mira lo que dice que sucederá en el tiempo del fin en Hechos 2:17. Dice, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Dice, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Cuando vamos al versículo 19, arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuegos y nubes y humos. El sol dice que se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Wow, qué claro nos lo dice. Describe exactamente lo que el libro de Apocalipsis dice que los dos testigos harán en el libro de los Hechos. Está clarísimo que antes de que Jesús vuelva, el mundo verá su poder a través de su pueblo. Como dice en Apocalipsis 11:5, si alguien quiere hacerles daño, estos lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos. Así habrán de morir cualquiera que intente hacerle daño. Hablemos al respecto entonces. Dice que fuego saldrá de su boca. Sabemos que esta visión, que está llena de símbolos, ¿saldrá fuego literal de la boca de los creyentes o otro símbolo? En las escrituras encontrará que el que salga fuego de la boca de alguien a veces se utiliza como un símbolo de la proclamación de la palabra de Dios. Y un ejemplo de esto se ve en Jeremías 5:14. Dice, por eso así dice el Señor en Jeremías,
el Dios Todopoderoso, por cuanto el pueblo ha hablado así, mis palabras serán como fuego en tu boca. Y este pueblo como un montón de leña, ese fuego los consumirá. Nadie fue literalmente consumido por fuego que saliera de sus bocas, sino que fueron consumidos por la verdad, por la palabra del Señor. La verdad de la palabra de Dios, tal como se refiere a la palabra de Dios que consume persona de la boca de alguien, es probable que la misma simbología se esté usando aquí en este versículo. Esta última generación de creyentes proclamará la palabra de Dios de manera poderosa y sobrenatural, que el mundo no podrá evitarlo. Será un tiempo muy emocionante. Estos testigos tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva, mientras que estén profetizando. Tienen el poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plaga. Estos creyentes en el futuro recibirán poder, profetizarán al mundo acerca de la venida de Cristo y sus oraciones producirán efectos poderosos, hermano. Sus oraciones tendrán efectos catastróficos, incluso vendrán plagas. Ahora ves por qué el mundo odiarás a los cristianos en ese instante, en ese momento. En estos tiempos los cristianos son una molestia para el mundo. Somos nada prácticamente. Somos irritantes, pero no una amenaza real. Pero aquí durante este tiempo dice que los creyentes estarán operando con el poder innegable y sobrenatural del Espíritu Santo. Y aún será claro que Jesús es real y que ha otorgado poder a su pueblo, no a dos, a sus pueblos, a sus dos pueblos. El mundo aún así no se arrepentirá, dice la palabra, estarán furiosos, levantarán el puño contra Dios. Esto es claro, hermano, lo que nos acaba de decir aquí la palabra. No estamos hablando de dos profetas, de dos personas. Estamos hablando del pueblo de Dios. Estamos hablando de dos árboles, dos olivos con el Espíritu Santo. Bien claro nos lo está enseñando la palabra del Señor aquí. Hemos anotado todos los versículos con sus capítulos para que lo tengan, para que lo revisen otra vez, porque el tiempo se va y esto no se acaba. Todavía hay mucha información con referencia a la profecía de los 3 días y medio, que muchos dicen que son 3 días y medio. Eso es un detalle que requiere más tiempo, pero por ahora hemos visto a través de la Biblia cuáles son esos dos testigos. Son dos olivos y dos candelabros. Son el pueblo de Dios judío y el pueblo de Dios gentil y sus iglesias. Hermanos, hasta aquí lo vamos a dejar porque el tiempo se acaba. Que el Señor le siga bendiciendo. Espero que toda esta información le haya traído luz a su vida y su espíritu. Ahora dejamos con la hermana Janet. Gracias. Amén. Muchísimas gracias. Yo fui poniendo los versículos en el chat, así es que los que están anotando para que puedan verificar los versículos. Y yo hago una pregunta en lo que, si están preparando las otras preguntas. Entonces, si los dos testigos no van a ser dos personas, sino dos grupos, los gentiles son todos los que no son judíos, que somos nosotros, que fuimos insertados. Eso estoy haciendo aclaración para los que no lo tienen muy claro, porque por aquí estaban preguntando. La otra cosa es, entonces, si en ese grupo que se queda de los testigos, que serían los gentiles, que va a ser uno de los dos testigos, que van a tener ese poder, pero entonces esos no fueron arrebatados. Esos fueron los que se quedaron aquí, no fueron arrebatados. Es lo correcto. La iglesia es arrebatada en el versículo 4. No se menciona más después del versículo 4 en Apocalipsis.
Ahora, llega la gran tribulación de 7 años. Recordemos que la gran tribulación solo es los últimos 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio es paz y tranquilidad. Todavía no se ha desatado. Entonces, van a ver creyentes en ese tiempo que van a ver el rapto, se van a quedar y van a decir, oh, pero esto es verdad. Y estamos aquí en la tierra y mi esposa se fue o mi esposo se fue. Y es verdad lo que decía la Biblia. Entonces, esos creyentes van a creer en Cristo en esa vez. Entonces, el Espíritu Santo vendrá sobre ellos y sobre los 144,000 que son judíos, su pueblo. Y eso comenzarán a profetizar, esos dos pueblos. Comenzarán a profetizar por 3 años y medio. Recordemos que cuando la bestia sale al final de los 3 años y medio, que le hace guerra y lo mata, dice que están muertos por 3 días y medio. Eso es una profecía que, de la manera que yo la puedo ver, no son 3 días y medio literales, son 3 años y medio. Su cuerpo yacerá 3 años y medio. Cuando la bestia salga, que lo mates a todos. Al final de esos 3 años y medio, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues entonces Él llama a esos cuerpos, sopla su espíritu, reviven y van al cielo. Muchas gracias. Entonces cabe aclarar aquí esa confusión que por años han estado diciendo, no, que después del arrebatamiento se va el Espíritu Santo de la tierra. Eso no es cierto. El Espíritu Santo opera, pero de una manera diferente. Súper poderosa en esos tiempos. Dice que así como se derramó espíritu en el libro de los Hechos, así se derramará el espíritu con más poder en los últimos 3 años, perdón, en los primeros 3 años de esa tribulación. Amén. Y aquí Dianeri preguntaba que cuál es el propósito del olive tree, si tiene un meaning, si tiene algún significado espiritual. No, simplemente el Señor nos ha llamado olive, o sea, no ha Lo llamado. ha usado como de ejemplo, como de nombre. Exacto, sí, Y aunque sí, si uno busca en la Biblia, por ejemplo, no es que sea el significado ahora para los tiempos del Apocalipsis, pero por ejemplo, en el tiempo de Noé, cuando la paloma salió a ver si había algo seco, trajo una ramita de un olivo, entonces lo han utilizado como para paz, como amistad, luz, santidad, reconciliación. claro, pero en este término se está usando como pronombre para un pueblo, el pueblo de Dios. Perfecto. Muchas gracias, ministro. Entonces, ya te contestamos, Dianeri, tu pregunta. Si tienes cualquier otra pregunta o cualquier otra persona que tenga pregunta, aquí estamos. Ella dice gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Está claro quiénes son los dos olivos? ¿O todavía tienen duda? Este es el tiempo. Hermana Luisa tiene alguna pregunta, hermana. Espera, Adelante. Los dos candelabros son el pueblo, los judíos y los gentiles en la iglesia. Los dos olivos son los gentiles y otro son los judíos, el pueblo hebreo. Ahora mismo, por la dureza de su corazón, el pueblo hebreo como dice ahí, sus ramas se han quemado, se han desgajado, y por eso hemos entrado nosotros. Ahora mismo el olivo original prácticamente no existe, lo que existe es el gentil. Ahora dice que en ese último tiempo ellos vendrán a creer en Cristo y ese olivo, y Él lo injertará otra vez en ese olivo original, y ahí tendremos dos olivos listos para predicar la palabra de Dios en esos primeros 3 años. O sea, los judíos y la iglesia de los gentiles. Estamos claros. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Amén. Gracias, mi hermana Luisa. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Hay que estar claros con eso. ¿Estamos claros? Ok. Ahora estamos claros. Yo estaba muy confundida. Sí, es que es mucha información. Mucha información.
Para dar toda esa explicación hay que estudiar mucho. Sí, y leer todos los versículos. Mucho conocimiento, no solamente espiritual y físico. I mean, you know, la mente bien preparada para eso. Sí, hay que pedirle a Dios, pero Dios nos da ese conocimiento cuando le Dios nos da pedimos. sabiduría y discernimiento. Si la Biblia lo dice, que le pidamos a Él, que Él nos lo da con abundancia. So, gracias a Dios por Él, que se nos dio al hermano y así nosotros también podemos aprender. Amén. Dice Angelita que tenemos que seguir escudriñando. Claro que sí. No solamente leer, sino escudriñar la palabra. Y todos los versículos que se han ido dando está en el chat. Es importante porque así pueden verificar, porque aquí se habla bíblicamente, no se está dando suposiciones, sino que pueden ir y verificar los versículos. Amén. Pues muchas gracias, hermana. Dios le bendiga a todas. Amén. Gracias, mi hermana Luisa. Pues entonces, amén, Angelita. Seguimos entonces estudiando, escudriñando la palabra. Como siempre les digo, cualquier pregunta, cualquier duda nos la pueden mandar o la pueden tener. Si no tenemos la respuesta ahí mismo, pues como hemos estado haciendo la siguiente semana, pues seguimos explicando. También, como siempre, tienen una invitación abierta a cualquier persona que no conozca al Señor Jesucristo. Recuérdense que estamos en el tiempo perfecto de Él y que las puertas están abiertas. Él toca y es de nosotros abrir. Amén. Él es el único camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Así es que siempre oramos y seguimos orando, pidiéndole al Señor que nos ayude a todos a cada día acercarnos más a Él, especialmente en los tiempos que vivimos y que vamos a estar viviendo. Amén. Así es que si no tienen más preguntas, les invito también a que mañana se unan con nosotros a la oración a las 6 de la mañana, como cada jueves. Si tienen peticiones, la pueden enviar. La hermana Wendy nos puede despedir en oración al grupo que está aquí para que el Señor nos siga poniendo vallado alrededor nuestro y de nuestra familia y que selle el conocimiento de esta noche. Adelante, hermana Wendy.